Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, en concreto dos, y además muy importantes. Una relacionada con el ámbito sanitario y otra relacionada con el ámbito de la vivienda, y en concreto de las hipotecas. En el ámbito sanitario, el Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. Y además, desde el Ministerio de Sanidad también se ha anunciado el inicio del trámite de un anteproyecto de ley sobre integridad del Sistema Nacional de Salud. Ahora explicaremos el contenido de estos dos proyectos de ley porque ambos proyectos son muy relevantes. No os quedéis con el título, lo importante es el contenido de estos proyectos de ley. Y os garantizo que van a ser medidas pésimas, muy negativas para el funcionamiento de la sanidad pública. ¿Que no funciona la sanidad pública? Vosotros, muchos de vosotros seguro que lo habéis sufrido en vuestras carnes o por parte de algunos parientes en vuestro círculo cercano. La sanidad pública no está atravesando sus mejores momentos. Pues bien, estos dos anuncios, estas dos medidas, estos dos proyectos van a agravar de forma muy sustancial el ya pésimo funcionamiento de la sanidad pública en España. Y el segundo tema que vamos a tratar tiene que ver con la vivienda, porque el Gobierno también esta misma semana ha prorrogado la suspensión de desahucios hipotecarios hasta el año 2028. Y algunos pensaréis, esto suena bien, esto de que se prohíba desahuciar. Error, alarma y luz roja al respecto, porque esto perjudica a todos los españoles y muy especialmente a los más vulnerables. Así que, si ya estamos listos, arrancamos. El Gobierno ha anunciado nuevas medidas sobre sanidad pública. En concreto, Sumar, la parte más radical de este gobierno de rojos, de socialistas y comunistas, pues están en plena campaña electoral, porque España, por desgracia, es un país muy particular en donde hay elecciones cada 2 por 3. Y ahora, coincidiendo con las elecciones catalanas y con las elecciones europeas, Sumar, los comunistas, necesitan diferenciarse del PSOE. Y una de sus ministras estrella, más que estrella, estrellada, Mónica García, ministra de Sanidad, como digo, de Sumar, bajo la órbita de Yolanda Díaz, pues ha aprovechado su cargo para anunciar dos medidas en concreto. Un proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud y, además, ha avanzado un anteproyecto de ley sobre la gestión sanitaria. Y todo ello vendido con buenas palabras, diciendo que esto va a mejorar el funcionamiento de la sanidad pública, cuando en realidad va a suceder justo lo contrario. Vayamos con la primera medida anunciada por el Gobierno. En el Consejo de Ministros del pasado martes, el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues básicamente que el Gobierno otorga atención sanitaria universal a todos los inmigrantes que residan en España, aunque estén en situación irregular. Da igual si son inmigrantes legales o ilegales. Si su situación es de regular y por lo tanto tienen permiso de residencia, permiso de trabajo, han entrado en el país legalmente o su situación ya está regularizada o por el contrario son inmigrantes que han entrado de forma ilegal y se mantienen en una situación de ilegalidad. Pues bien, con este proyecto se va a ampliar la cobertura sanitaria a todos, absolutamente a todos, sin ningún tipo de distinción. También se va a extender a los españoles que vivan fuera de España, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque los españoles que viven fuera de España, pues si pagan impuestos ya tendrán
la cobertura sanitaria correspondiente o estarán cubiertos por seguros privados. Da igual. También se amplía esa universalidad de la sanidad a los españoles que vivan fuera de España y también a los extranjeros que vienen a España por reagrupación familiar. Es decir, un inmigrante que por reagrupación familiar se trae también a sus familiares más cercanos, pues bien, todos ellos tendrán cobertura sanitaria universal. Pero lo más relevante de esta medida es la atención a los inmigrantes irregulares. Porque los inmigrantes irregulares a partir de ahora bastará con que presenten un informe favorable expedido por los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas que acredite su voluntad de residir en España. Es decir, cualquier inmigrante regular puede acudir a servicios sociales, decir que su intención es residir en España y automáticamente los servicios sociales expedirán un documento con un informe favorable para que puedan tener acceso total y completo a la sanidad pública. Y además, bastará también con que firmen una declaración responsable de que ese inmigrante en particular carece de cobertura sanitaria por cualquier otra vía. Es decir, que no tiene cobertura sanitaria de su país de origen o que no tiene ningún tipo de seguro sanitario. Por lo tanto, dos papeles bastarán, uno expedido por servicios sociales y una declaración responsable del inmigrante irregular en cuestión, para que puedan tener acceso completo, insisto, a los servicios sanitarios. Y dos papeles en donde se refleja una mera intención. La intención de que quiero residir en España y una declaración de que no tienen ningún otro tipo de cobertura, que carecen de cobertura sanitaria por otras vías. Esta es la medida estrella dentro de este proyecto, como digo, de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. Así lo anunciaba la ministra de Sanidad en el pasado Consejo de Ministros. Hemos acordado en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley de universalidad, que es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012 y, por supuesto, una parte esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud. Queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular y queremos cerrar esa herida. Lo primero, agradecer a todos los profesionales y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han ayudado y que nos han empujado hasta aquí. Hoy parte de esta ley se la debemos también a esa lucha que ha habido por garantizar el acceso a la salud y el acceso a la protección de la salud de todas las personas que residen en nuestro país. Y creo que es una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia, en la que se decía que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, y esta ley viene a materializar ese aprendizaje que garantiza el derecho a la salud. En un momento en el que estamos escuchando multitud de discursos xenófobos y multitud de discursos que son excluyentes y deshumanizantes, pues nosotros hacemos gala de todo lo contrario. El Gobierno de España presume de la universalidad y considera que esta es una herramienta más para tener sociedades más cohesionadas, sociedades más justas y también sociedades más eficientes. En esta ley también añadimos una modificación y una ampliación de la cartera de servicios, en el que reunimos dentro de la cartera de servicios de la cartera común. Con esto lo relevante del anuncio de la ministra radicaba fundamentalmente en esa atención universal a inmigrantes irregulares. Ahora entraremos en el meollo de la cuestión, pero ¿tiene sentido que personas que carezcan de residencia legal en España y que por lo tanto son ilegales tengan acceso completo, insisto, a todos los servicios sanitarios como cualquier otro español o como cualquier otro inmigrante que reside legalmente en España? Bien, esto en cuanto al primer anuncio, pero ¿qué pasa con el segundo? Como os comentaba anteriormente, el Gobierno también ha aprovechado esta semana para iniciar la tramitación de otro proyecto. Ha elevado a consulta pública un anteproyecto que lleva por título Ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud. Elevarlo a consulta pública significa que lo dio a conocer
la tramitación de este anteproyecto para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan presentar sus aportaciones a este texto hasta el próximo 28 de mayo. ¿Y cuál es el objetivo de este anteproyecto? Pues básicamente, y esto es muy importante, atención, limitar, prohibir e incluso revertir la gestión privada de los servicios sanitarios públicos. Básicamente prohibir la gestión privada de servicios sanitarios públicos que hasta ahora permitía una ley aprobada en el año 1997 que lleva por título Ley de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. Y lo que persigue básicamente este proyecto del gobierno, este anteproyecto del gobierno, es implantar un único modelo sanitario en toda España, consistente en que única y exclusivamente la sanidad pública se pueda proveer a través de la administración pública por parte de los funcionarios, que en ningún caso las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de sanidad, puedan derivar total o parcialmente sus servicios hacia empresas privadas, o que incluso puedan llevar a cabo modelos de gestión diferentes al de la gestión puramente pública, ejercida por funcionarios y burócratas, sino que directamente pues puedan, como sucede en otros muchos países y como venía sucediendo en España hasta ahora en muchas comunidades autónomas, que la administración en concreto, una comunidad autónoma, decida hacer un concierto o un convenio con diferentes empresas para que construyan hospitales y gestionen hospitales o centros sanitarios, a pesar de que esos hospitales son de titularidad pública, porque lo paga la administración pública, lo pagamos todos nosotros, pero es evidente que las empresas trabajan de forma mucho más eficiente que la administración. Entonces, hay diferentes modelos, y los modelos de externalización sanitaria lo que permiten precisamente es eso, que una comunidad autónoma decida construir nuevos hospitales, pero en lugar de que los construya la propia administración y los gestione la propia administración, se lo encargue a una empresa y que esa empresa construya el hospital y gestione el hospital a cambio del pago de un canon. Esos son modelos perfectamente factibles, que además están vigentes en muchos países y cuya eficiencia es muy superior a la del sector público. Pues bien, el gobierno quiere prohibirlo. Y esto, atención, porque también incluye la posibilidad de derivar pacientes de la sanidad pública a centros especializados o médicos especialistas en caso de que la sanidad pública esté colapsada. Para evitar listas de espera, hay muchas comunidades autónomas que tienen convenios con aseguradoras, con empresas sanitarias, etcétera, para que, en caso de que haya unas demoras absolutamente inaceptables, el paciente en cuestión pueda ser operado en hospitales privados o pueda ser derivado a médicos especialistas del sector privado. Lo paga la administración pública, pero deriva a empresas privadas. Pues bien, eso, según el gobierno, se tiene que acabar. Una vez más, la ministra Mónica García anunciando este anteproyecto. Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que va a poner coto a este lucro incesante que ha ido abonando de alguna manera las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 que abría la puerta, insisto, a modalidades de gestión que lo que han hecho ha sido deteriorar nuestro Sistema Nacional de Salud, y se da vía libre a ese lema que se decía hace unos años y que se dice desde las calles y desde los profesionales de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Desde el Ministerio de Sanidad estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y, por supuesto, estamos firmemente comprometidos en evitar que nuestra sanidad se venda siempre al peor postor
que, bueno, pues de la mano de la evidencia científica ya nos ha demostrado que no ha salido de esas nuevas fórmulas de gestión, no han salido mejoras en la salud de la población, sino todo lo contrario, lo que ha sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas y, sin embargo, han ido detrayendo el presupuesto de nuestro Sistema Nacional de Salud. Bueno, lo primero que hay que decir de Mónica García, para todos aquellos que no la conozcáis, es una sindicalista. Sindicalista de larga trayectoria. Su carrera política empezó con las protestas de las llamadas batas blancas, cuando la Comunidad de Madrid hace ya bastantes años puso en marcha precisamente un nuevo modelo de gestión mediante colaboración público-privada para construir casi una decena de hospitales nuevos y derivar la gestión a empresas privadas. Esos hospitales siguen funcionando a día de hoy y funcionan muy bien. Gracias precisamente a ese modelo, la Comunidad de Madrid amplió de forma muy sustancial el número de hospitales de titularidad pública, pero mediante un modelo de gestión muy particular, en el cual las empresas gestionaban y construían esos hospitales con un sustancial ahorro de dinero para los contribuyentes y una mejor gestión. Pues bien, ahí comenzó la carrera política de esta sindicalista, insisto, que se llama Mónica García. Médico anestesista y que vive en un pisazo en el centro o muy cerca del Retiro. Una sindicalista con posibles, como se suele decir. Bueno, como veis, la ministra lo que vende son buenas intenciones. Sus proyectos, tanto el de la universalidad de la sanidad como el de prohibir la gestión privada de los servicios sanitarios, persiguen mejorar la sanidad pública y además sanidad universal para todos. Sanidad universal para todos, gratis para todo el mundo, gratis entre comillas, porque la sanidad no es gratuita, cuesta un dineral. Y en segundo lugar, prohibir la gestión privada para mejorar, en teoría, la sanidad pública. Pero la realidad, lo cierto, es que es muy diferente. Como digo, la sanidad no es gratis, nos cuesta un dineral, la pagamos todos con nuestros impuestos y mucho dinero que nos cuesta, muchísimo dinero que nos cuesta el mantener la sanidad pública. Los servicios públicos no son gratuitos. Los servicios públicos los pagamos todos los españoles con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a través de impuestos. El Estado es una máquina extractiva. Es un parásito que vive única y exclusivamente a costa del sector productivo. Vive de robar el dinero ajeno, de ahí el nombre impuesto. Impuesto es porque te lo imponen, si no se llamaría voluntario. Pero no, es impuesto porque si no pagas los impuestos que te aplica el Estado, directamente te arruinan la vida y vas a la cárcel. Como digo, el Estado es una máquina extractiva, vive del dinero ajeno. Y los servicios públicos que ofrece se financian con nuestro dinero, con el dinero del sector privado. Por tanto, de gratuito nada. Y la sanidad pública es muy cara y nos cuesta un dineral, como veremos a continuación. Y en segundo lugar, segundo punto importante. ¿Habéis tenido la ocasión o la desgracia de tener que acudir a algún servicio sanitario público en los últimos tiempos? ¿Habéis observado cómo funciona en la actualidad la sanidad pública? La sanidad pública funciona rematadamente mal. Listas de espera, mala atención, pésima calidad. Pues bien, esa es la realidad. La realidad es que la sanidad pública no es gratuita, sino que nos cuesta muchísimo dinero y la sanidad pública no funciona especialmente bien. Y estas dos medidas que acaba de anunciar la ministra, nuestra querida ministra de Sumar, van a agravar de forma muy sustancial la situación en caso de que finalmente se aprueben. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque ampliar la universalidad, es decir, que cualquiera tenga acceso a los servicios públicos sanitarios, ya sean españoles, ya sean inmigrantes, y dentro de los inmigrantes legales o ilegales, que hay muchos, lógicamente aumenta la demanda. Claro, si tú le das acceso total y completo
a los servicios sanitarios a un colectivo de gente, inmigrantes irregulares, que hoy por hoy no tienen acceso, si a partir de mañana tienen acceso, eso significa que aumenta la demanda. De forma automática, aumenta la demanda de sanidad pública. Y en segundo lugar, prohibir o limitar la gestión privada de los servicios sanitarios reduce la oferta. Porque si a partir de ahora las comunidades autónomas solo pueden gestionar la sanidad pública por sus propios medios, sin posibilidad de derivar determinados servicios o derivar a determinados médicos especialistas o derivar la construcción y gestión de hospitales y centros sanitarios al sector privado, a empresas privadas, si solo lo pueden hacer desde la administración, estás limitando la oferta. Estás reduciendo la oferta de forma absolutamente innecesaria. La oferta de sanidad pública, porque lo que estamos hablando es de gestión. Tú como administración puedes construir un hospital por tus propios medios o se lo puedes encargar a una empresa. Y le puedes encargar también la gestión de ese hospital a esa misma empresa o a otra, sin necesidad de tener que tirar de funcionarios, de médicos de la propia administración. Por lo tanto, ese hospital que se gestiona a través de una empresa, gestión privada, es un hospital público. Eso forma parte de los servicios públicos de sanidad de las comunidades autónomas, porque la titularidad es pública. Lo único que permite este modelo es ampliar la forma de gestionar esos servicios y al mismo tiempo ampliar la oferta. Pero si tú lo prohíbes, que es lo que pretende ahora hacer el gobierno, estás reduciendo la oferta. Te estás pegando un tiro en el pie. Por lo tanto, más demanda de sanidad pública, dando entrada a inmigrantes irregulares y ampliando también a los españoles que viven fuera y ampliando también a las personas que vienen del extranjero por motivos de reagrupamiento familiar. Si aumentas la demanda de servicios sanitarios y al mismo tiempo reduces la oferta, ¿qué va a pasar? La ley de oro de la economía, más demanda, menos oferta, pues sube el precio. En el caso de la administración pública, aumentan los costes. Aumentan los costes de la sanidad. Por lo tanto, vamos a tener que destinar más dinero a sanidad pública. Concretamente, tú, yo y todos nosotros, todos los contribuyentes que van a tener que pagar más impuestos para financiar esos servicios sanitarios. Y además, se va a agravar la escasez. No solo va a aumentar los costes, sino que va a aumentar la escasez. Es decir, más listas de espera y una peor atención. Cuando ya la sanidad pública funciona mal, pues ahora, de llevarse a cabo este tipo de proyectos, va a funcionar todavía peor, mucho peor. Veamos algunos datos sobre cómo funciona en la actualidad la sanidad pública. Fijaos, el primer dato, gastamos más que nunca en sanidad pública. Ahí tenéis el gráfico, cómo ha evolucionado el gasto en sanidad pública en los últimos años. En la actualidad destinamos más de 90.000 millones de euros a financiar la sanidad pública en España. Gastamos más que nunca. Segundo gráfico, tenemos más personal sanitario que nunca. Sanidad pública, ¿eh? Este gráfico en concreto refleja el personal destinado a hospitales públicos. Más de 500.000 personas. Cerca de 500.000 personas en la actualidad. Ese gráfico llega hasta el año 2017, pero la evolución hasta el año 2023 ya superaría las 500.000 personas. Por lo tanto, más gasto que nunca, más personal sanitario que nunca y, sin embargo, ahora, siguiente gráfico, la sanidad pública funciona cada vez peor. En este gráfico se refleja el número de pacientes que están en lista de espera para operarse, para una intervención quirúrgica. El último dato disponible del año 2023, de mediados del 23, situaba el volumen de pacientes en lista de espera en 850.000 personas. En la actualidad hay más de 800.000 pacientes que están a la espera de ser operados en la sanidad pública. 800.000 personas. Tela, ¿eh? Cuidado, 800.000 personas.
Siguiente gráfico. Esto se refleja, lógicamente, en los días de espera para ser atendidos. Fijaos, cómo quitando el pico del año 2020, que como consecuencia de la crisis del coronavirus, lógicamente se dispara la lista de espera porque lo prioritario era atender la emergencia derivada del COVID, pero quitando el año 2020, veis cómo en los últimos años ha aumentado el número de días o el periodo de demora para que te atienda un especialista. Claro, no es lo mismo ir a un médico de cabecera, que simplemente te hace una revisión general, pero luego si te encuentra algo, te deriva al especialista para que el especialista te dé el diagnóstico. Pues bien, no ha dejado de aumentar la demora para ser atendido por un especialista. En la actualidad supera los 100 días de media. Tienes que esperar más de 3 meses para que te atienda o que te vea un especialista. Y casi 130 días de media en toda España para poder ser operado. Casi 4 meses para poder ser operado. Esto a nivel de media nacional. Veamos por comunidades autónomas. Las comunidades autónomas con mayores demoras para operarse son, en primer lugar, Extremadura, con 181 días. En segundo lugar, Andalucía, con 174, y Cantabria, con 173. La mejor región, o con la región con el menor número de días para operarse, con el menor periodo de demora, es, o casualidad, la Comunidad de Madrid, que tiene precisamente un modelo de gestión público-privada en funcionamiento. Bien, pues hasta aquí los datos sobre la situación actual de la sanidad pública en España. Y ahora vayamos a las consecuencias concretas de las 2 medidas anunciadas por la ministra. En primer lugar, la universalidad. Si tú haces que la sanidad sea universal, es decir, que todo el mundo pueda acceder con independencia si paga o no sus impuestos o si reside de forma legal o no en España, en primer lugar, lo que generas es una gran injusticia y una clarísima desigualdad ante la ley. Porque claro, ¿qué más da si eres legal o ilegal? ¿Qué más da si pagas lo que te corresponde o no pagas lo que te corresponde? En este caso, da igual pagar o no pagar impuestos, da igual ser inmigrante legal o ilegal. Todos van a gozar de los mismos derechos, sean o no españoles, sean o no inmigrantes regulares o irregulares. Todos con los mismos derechos, con la misma atención sanitaria. Y claro, esto, lógicamente, pues no es del todo justo, ¿no? Porque genera una desigualdad ante la ley. Todos tienen los mismos derechos, pero no todos tienen las mismas obligaciones, ¿verdad? En este caso, tendrá los mismos derechos sanitarios el inmigrante que ha hecho las cosas bien y ha entrado de forma legal en España o que reside legalmente en España que el inmigrante que ha hecho las cosas mal y reside de forma irregular o ilegal en España. Y también tiene los mismos derechos el que paga religiosamente sus impuestos y cumple con todas sus obligaciones y el que no. Entonces, hay una desigualdad ante la ley. Se trata de forma desigual a un conjunto de personas. Hagan bien las cosas o las hagan mal. Y en este sentido, sin embargo, se le aplican los mismos derechos, porque claro, no es lo mismo, como sucede en otros muchos países, que tú, siendo un inmigrante irregular, lógicamente, si tienes un problema grave de salud, puedas ser atendido en urgencias, en un hospital o en los servicios públicos sanitarios, a que tengas una atención integral, de tal forma que puedas acudir a tu médico de cabecera, a tu centro de salud, que tengas acceso, como el resto de ciudadanos, a atención especializada por parte de médicos, a que te vea un especialista, a que puedas ser hospitalizado con independencia de tu situación. No es lo mismo. En la inmensa mayoría de países, lógicamente, si tienes un problema grave, aunque seas inmigrante o aunque no tengas cobertura, te atienden. Eso de que, como sucede en Estados Unidos, dejan a la gente moribunda en la puerta de los hospitales es mentira.
no es cierto. De hecho, en Estados Unidos hay seguridad social y hay sanidad pública también. Pero en la inmensa mayoría de países se hacen distinciones. No es lo mismo que tengas derecho a ser atendido en caso de urgencia a que tengas acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios sanitarios, seas legal o seas ilegal, sea tu situación regular o sea irregular. Por lo tanto, ¿esto en qué se va a traducir? Esta universalidad anunciada por el gobierno. Pues básicamente en más demanda. Y más demanda de servicios sanitarios se va a traducir en más costes, es decir, en la necesidad de destinar más dinero a la financiación de la sanidad pública y, por lo tanto, a que los paganinis pongan el dinero encima de la mesa, pongan más dinero en su bolsillo, es decir, más impuestos. En segundo lugar, escasez, porque más demanda y ya estando como está la sanidad pública en una situación absolutamente lamentable, si encima va a haber más demanda, eso se va a traducir en más listas de espera. Y se va a traducir también en mayor tiempo de espera. Es decir, no solo va a haber más gente esperando a que la operen, sino que además van a tardar más en operarte o van a tardar más en ser atendido por un especialista. En definitiva, una menor calidad del servicio sanitario. Más coste, más listas de espera, peor atención y menor calidad. En realidad, una vez que se aplique este modelo, hacia donde vamos es hacia dos sistemas de sanidad en España. Dos sistemas claramente diferenciados. Por un lado, la sanidad pública, pura y dura, una sanidad pública colapsada y de baja calidad para todos aquellos, especialmente a las personas de menos recursos, que no puedan financiarse o pagarse un seguro sanitario privado. La sanidad pública se convertirá en una basura. Si la sanidad pública ya funciona mal, aún va a funcionar peor. Y, por otro lado, tendremos un sistema de sanidad privada, donde pues cada vez más españoles optarán por un seguro sanitario privado para tener una mínima calidad de atención sanitaria. Pero atención, y esto es importante, en la actualidad ya hay más de 12 millones de españoles con seguro sanitario privado. Pero si la sanidad pública cada vez es peor, va a aumentar el número de usuarios de la sanidad privada. Por lo tanto, también va a haber más demanda de sanidad privada y seguramente a mayor demanda, más precio. Y también pues una menor calidad en caso de que no haya también una mayor oferta de sanidad privada. En todo caso, lo grave no es eso, lo grave es que esos 12 millones de españoles que en la actualidad tienen un seguro sanitario privado y que cada vez van a ser más como consecuencia del colapso de la sanidad pública, encima están pagando la sanidad pública. Con lo cual es un doble pago, es un copago en toda regla. Porque todos aquellos que tienen un seguro sanitario privado pagan su seguro sanitario, pero no dejan de pagar impuestos para financiar la sanidad pública, una sanidad pública cada vez más costosa. Por lo tanto, es una clara injusticia. Pagan doblemente. La sanidad privada, la suya, y la sanidad pública. Pagan dos veces para tener un mismo servicio, que es el de la sanidad. Bien, esto en cuanto a la medida anunciada por la ministra sobre la universalidad de la sanidad pública. Pero vayamos ahora con la segunda medida, ese anteproyecto de ley por el cual el gobierno pretende limitar, restringir o prohibir la gestión privada de servicios sanitarios. En primer lugar, la sanidad pública en España es ciertamente importante, es muy relevante. Algunos datos al respecto. Por ejemplo, pues ahí lo tenéis. En primer lugar, destinamos el 3% del PIB al gasto sanitario privado en España. Es decir, estamos hablando de 37.000 millones de euros al año. Eso es lo que nos gastamos los españoles en sanidad privada. Esto supone casi el 28% del gasto sanitario total. El gasto sanitario total, incluido también la pública. Siguiente dato. Como os comentaba anteriormente, ya hay más de 12 millones de españoles con seguro sanitario privado. En concreto, 12,4 millones. Un dato relevante al respecto. ¿Sabéis
que el 80% de los funcionarios escoge la sanidad privada? Los funcionarios tienen muchos privilegios, entre otros la posibilidad de escoger si quieren ser atendidos por la sanidad pública, la llamada seguridad social, o si quieren ser atendidos mediante seguros privados, mediante mutuas. Pues bien, el 80% de los funcionarios escoge la sanidad privada. Curioso, ¿verdad? 1,7 millones de funcionarios. Atención ahora al número de hospitales. En España hay 438 hospitales privados. Hay más hospitales privados que públicos. Esos 438 hospitales suponen el 57% de los hospitales totales que existen en España. Y la sanidad privada tiene 51.000 camas hospitalarias, el 32% del total. Y último dato, la sanidad privada tiene 300.000 profesionales. O sea que la sanidad privada en España tiene una gran importancia. Estamos hablando de más de 12 millones de asegurados, el 80% de los funcionarios, estamos hablando del 3% del PIB, 37.000 millones de euros, el 30% del gasto sanitario total. Estamos hablando de más de 400 hospitales, el 57% del total y 300.000 profesionales. La sanidad privada, por lo tanto, no es ninguna broma en España. La sanidad privada tiene mucha importancia en este país. Y además está muy bien valorada, porque según las diferentes encuestas realizadas entre los pacientes, la sanidad privada obtiene una puntuación media de 7,3 sobre 10, 7,3 puntos sobre 10, es decir, un notable, por encima de la sanidad pública y con un grado de satisfacción del 83%, es decir, el 83% de los pacientes que han tenido que ser atendidos por algún servicio sanitario privado pues se han sentido satisfechos, admiten que el servicio ofrecido pues ha sido el adecuado. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión privada? Pues en primer lugar, la gestión privada de sanidad pública a través de conciertos es algo muy relevante, porque para empezar, las diferentes administraciones públicas destinan algo más de 9.000 millones de euros a este tipo de conciertos, es decir, a que empresas privadas lleven a cabo, apliquen, ejerciten determinados servicios sanitarios de titularidad pública. Pues bien, las administraciones destinan más de 9.000 millones de euros a este tipo de servicios gestionados por el sector privado. Esto supone el 10% del gasto público en sanidad. Estamos hablando de hospitales gestionados por empresas o estamos hablando de derivar pacientes de la pública a médicos especialistas de la privada. De hecho, de los 438 hospitales privados que existen en España, el 60% tiene algún tipo de concierto, es decir, algún tipo de convenio, de colaboración con la administración pública, con la sanidad pública. En concreto, 270 hospitales y 37.000 camas a disposición, como digo, de la sanidad pública. Por lo tanto, primera conclusión importante, la sanidad privada, la gestión privada de la sanidad o de los servicios públicos sanitarios libera recursos al sector público. ¿Por qué? Porque reducen la presión asistencial. Los hospitales privados con conciertos realizaron más de 570.000 intervenciones quirúrgicas en el último año del que se disponen datos, año 2022, el 16% del total. Pero el sector privado también realizó más de 10 millones de consultas, el 12% del total, y 2,5 millones de urgencias, el 12% del total, y 550.000 altas hospitalarias. Es decir, que la sanidad pública reduce la presión asistencial de la sanidad pública. El sector privado, la sanidad privada, reduce la presión asistencial de la seguridad social o de la sanidad pública, porque hay mucha gente que utiliza sus servicios, incluidos aquellos que están cubiertos única y exclusivamente por la sanidad pública, que son derivados a este tipo de servicios privados. Pero es que además no solo reducen la presión asistencial, sino que además la gestión privada
de recursos sanitarios, pues también es más eficiente. Son más baratos. Es decir, la sanidad privada es más barata que la sanidad pública, en concreto un 30% más barata. Las estancias en centros concertados son aproximadamente un 47% más económicas que en centros públicos y las consultas cerca de un 36%. En resumen y de forma global, la gestión privada de la sanidad, insisto, la gestión privada de la sanidad pública reduce costes, es más económica, es un 30% más barata que la gestión directa de los servicios sanitarios por parte de funcionarios, burócratas o las propias administraciones. Si tú derivas ese servicio a una empresa, es mucho más eficiente y, por lo tanto, más barata. Y obtienes mejores resultados, es decir, la calidad del servicio es mayor a menor precio. Por lo tanto, los pacientes están más contentos y encima le estás ahorrando dinero a los contribuyentes. Y además amplías, por si fuera poco, la oferta sanitaria. Fijaos, aquí vamos a verlo con un ejemplo para que veáis cuál es el ahorro de costes de la gestión privada, de la sanidad. En el caso de un funcionario, que es el caso más paradigmático, un funcionario que sea atendido por la sanidad pública cuesta de media 1.736 euros a los presupuestos generales del Estado, es decir, al Estado, 1.736 euros al año. Sin embargo, un funcionario que es atendido por una mutua, por Muface, cuesta de media 1.030 euros al año, es decir, 700 euros menos. El Estado se ahorra 700 euros por cada funcionario mutualista que es atendido por la sanidad privada. Esto supone un ahorro total de unos 1.200 millones de euros al año. Pues bien, esta es la realidad del sistema y se ve perfectamente en el caso de los funcionarios. Un funcionario que escoge Muface, es decir, gestión privada de la sanidad, cuesta 1.000 euros. Y sin embargo, si escoge la sanidad pública pura y dura, es decir, la gestión directa por parte de la administración, cuesta más de 1.700. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios escogen la gestión privada. Tontos no son, será porque ofrecen un mejor servicio. Por lo tanto, Muface o las mutuas, que es una forma de gestión privada de la sanidad pública, mejor servicio a menor precio. 700 euros de ahorro al año por cada funcionario atendido por la sanidad privada. Esto es la prueba evidente de que la gestión privada funciona, y funciona muy bien, ofreciendo buenos servicios a menor precio. Conclusión, si se eliminasen los conciertos, tal y como pretende el gobierno, si se eliminasen todos los conciertos y por lo tanto la colaboración público-privada en sanidad, el coste subiría. El coste de la sanidad pública, lo que pagamos todos nosotros en impuestos, subiría. Habría que destinar más dinero, mucho más dinero, a la sanidad pública. Y subiría en concreto un 30%, como comentábamos antes. En la actualidad, cerca del 10% del gasto sanitario de la administración pública, de la sanidad pública, se ejecuta a través de conciertos, se ejecuta a través de gestión privada, que son cerca de 9.000 millones de euros al año. Pues bien, si en lugar de pagar esos 9.000 millones de euros al año a empresas para que atiendan a pacientes de la sanidad pública, esa gestión la tuviera que llevar a cabo la propia administración, en lugar de 9.000 millones, tendríamos que pagar cerca de 12.000 millones de euros. Entre 2.000 y 3.000 millones de euros más. Un 30% más. Es decir, nos costaría mucho más dinero del que nos cuesta en la actualidad. Pero es que además, y esto es lo importante, atención, no solo nos costaría más dinero, sino que como consecuencia de la reducción de la oferta, porque lógicamente ya no podrías hacer ese tipo de conciertos y la administración tendría que gestionar de forma directa esos servicios, no solo sería más caro, sino que el colapso sería mayor. Y en concreto, las estimaciones que hay al respecto señalan
que se produciría un aumento, atención, del 150% en las listas de espera para primeras consultas. Es decir, para ir al médico de cabecera o para ir al especialista, las listas de espera aumentarían un 150%, más que se duplicarían con respecto a las cifras actuales. Y el tiempo de espera se alargaría otros 53 días de media. Es decir, que en lugar de esperar 100 días para que te atienda un especialista, tendrías que esperar 150 días para que te atienda un médico especialista. Ese es el modelo que defiende Mónica García. Eso es lo que supone eliminar la gestión privada en sanidad. Más listas de espera y más tiempos de espera. Pero esto en cuanto a consultas. En las operaciones, que es lo grave, porque lógicamente si te tienen que operar, todo el tiempo que tarden en operarte, estás mal. Eso es hacerle la puñeta a mucha gente. Pues bien, también las listas de espera se duplicarían, aumentarían un 102%, y el número de días para que te operen aumentarían 75. Es decir, que casi nos iríamos de los 120 actuales a casi 200 días de espera para que te operen. 200 días de espera, más de 6 meses. Ese es el modelo de Mónica García. Ese es el modelo del gobierno de España. Basura abyecta. Basura deleznable. Y todo por una cuestión meramente sectaria, ideológica, porque no soportan que las empresas o el sector privado lo haga mejor que la administración pública. ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? Es que el Estado no debería ser proveedor de servicios sanitarios. En otros muchos países, lo único que se establece es la obligatoriedad de que los residentes o los nacionales tengan un seguro sanitario. Pero da igual si ese seguro es público o es privado. Y si usted no tiene recursos suficientes para poder pagárselo, entonces sí se lo paga el Estado. O le cubre una parte el Estado. No hace falta que el Estado produzca servicios sanitarios, como tampoco hace falta que produzca servicios educativos, porque está demostrado que el mercado ofrece muchos mejores servicios en esas dos materias y en otras muchas más, en todas. Ofrece mejor servicio y mejores productos, más baratos, a mejor precio y de mayor calidad. En otros países no funciona así. No es el Estado, no es la administración la que provee la sanidad. En Holanda, por ejemplo, es un modelo que, por cierto, es el mejor modelo sanitario del mundo y allí funcionan a través de seguros privados que en parte son financiados por el sector público. Financiados, pero cuyos proveedores son privados, son empresas privadas, son médicos privados, con una magnífica atención y a un menor coste de lo que supondría proveer ese tipo de servicios a través de la administración, a través del Estado y a través de servicios puramente públicos. Y no solo eso, sino que además el índice de ocupación hospitalaria, es decir, no solo tendríamos mayor coste, no solo tendríamos mayores listas de espera, sino que el modelo que defiende Mónica García, este es el gráfico que resume todos estos datos a continuación, ofrecería haría que el índice de ocupación hospitalaria aumentase del 70% actual al 85%. Es decir, los hospitales, algunos de ellos estarían colapsados. En la actualidad existe un índice de ocupación del 70% de las camas. Pues bien, como consecuencia de esa prohibición absurda de poder gestionar a través de empresas los servicios sanitarios públicos, pues aumentaría la presión de los hospitales. Habría más pacientes que habría que derivar a hospitales puramente públicos. Por lo tanto, pues 85% de media, eso significa que habría hospitales donde directamente no tendrían camas para atender a la población. Ese es el modelo de Mónica García. El modelo de los países socialistas, de absoluta ruina. Por lo tanto, es una pésima idea. Las dos medidas anunciadas por el gobierno son una pésima idea. Aumentarán la demanda de forma sustancial de los servicios sanitarios a través de esa universalización de la sanidad y, por otro lado, la limitación o la prohibición de la gestión, de los modelos de gestión privada, de la colaboración público-privada en materia de sanidad, también reduciría la oferta. Y todo esto se traduciría en más coste, más listas de espera, más tiempos de espera y peor calidad. ¿Os acordáis de la ley del sí es sí?
La ley de la ínclita Montero, que dijo que por el bien de las mujeres aprobaba esa ley con el fin de protegerlas mejor. Pues esto es exactamente lo mismo. La ley del sí es sí sacó a la calle a violadores, a pederastas, redujo las penas a miles de agresores sexuales, de agresores y maltratadores contra la mujer, pero el gobierno lo vendió como una medida positiva para la mujer. Y sin embargo, la inseguridad que sufren las mujeres en la actualidad en España está alcanzando cotas nunca antes vistas. Pues esto es igual, solo que en materia sanitaria. Nos están vendiendo una ley bajo el argumento de que va a ser muy bueno para la sanidad pública, que va a mejorar los servicios sanitarios públicos, y la realidad es que en caso de aprobarse, amigos, nos llevan de cabeza hacia el colapso sanitario. Una sanidad pública de pésima calidad, enormemente cara, enormemente ineficiente y con una atención directamente mediocre. Bueno, pues la segunda gran noticia que vamos a comentar también tiene que ver con una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado martes. En este caso concreto tiene que ver con la nueva prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios. En concreto, lo que ha aprobado el Gobierno es prorrogar hasta el año 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad. Es decir, para aquellas familias que, bajo determinados requisitos, han dejado de pagar la hipoteca. Pues bien, no van a poder ser desahuciados hasta el año 2028. Pero atención, que esta medida no es nueva. De hecho, la aprobó el gobierno del Partido Popular en el año 2013 y desde entonces se anunció como algo extraordinario y temporal, pero atención y mucho ojo con esto. Cuando un político te diga que aprueba una medida de forma extraordinaria y temporal, muy posiblemente se acabará normalizando y se convertirá en permanente. Pues eso es lo que ha sucedido con la suspensión de los desahucios por impago de hipoteca para determinadas familias vulnerables. Se aprobó inicialmente en el año 2013 y ahora, tras prórroga, finalmente se ha extendido hasta el año 2028. Es decir, una familia que bajo estos requisitos que establece la ley dejara de pagar su hipoteca en el año 2013, hasta ahora seguiría viviendo en esa casa, sin posibilidad de que la echaran, a pesar, insisto, de no haber pagado la hipoteca. Y así hasta el año 2028. Es decir, durante un total de 15 años, pues la ejecución de hipotecas, los desahucios, como consecuencia del impago de hipotecas, absolutamente congelados, suspendidos por obra y gracia del gobierno. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues esto engancha con una noticia que también hemos conocido esta semana y que tiene que ver con la inaccesibilidad por parte de los jóvenes al mercado de la vivienda. Cada vez son menos los jóvenes que pueden permitirse el lujo o el privilegio de comprar un inmueble. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque necesitan ahorrar y tener disponible el 20% del precio final de la vivienda para poder acceder a una hipoteca, porque los bancos tan solo le financian el 80% del valor de tasación de los inmuebles. Y como la situación de los jóvenes en este país, con una tasa de paro absolutamente desbocada y una elevada precariedad, pues es la que es decir, una situación ciertamente complicada desde el punto de vista económico, no solo por el paro, no solo por la precariedad, sino también por los bajos sueldos, pues tienen muy difícil ahorrar el dinero suficiente para dar la entrada y acceder a una hipoteca. Pero también tiene que ver con esta noticia de la suspensión de los desahucios hipotecarios, porque una mayor inseguridad jurídica hace que los bancos sean mucho más reticentes a la hora de conceder préstamos, a la hora de conceder hipotecas. Pues bien, como digo, esta noticia la hemos conocido también esta semana. El acceso a una vivienda para los jóvenes es cada vez más complicado. La tasa de vivienda en propiedad entre los menores de 35 años se ha desplomado hasta el 31% según el Banco de España. Es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes en España son dueños de su casa, son dueños de una casa.
Mientras que hace apenas una década, hace apenas 10 años, esta cifra era de casi el 70%. Es decir, en el año 2014, el 70% de los jóvenes menores de 35 años tenían una casa en propiedad. En el año 2024, ese porcentaje se ha reducido al 30%. Tan solo 3 de cada 10 jóvenes tienen una casa en propiedad. Se ha producido una caída brutal, cercana a 40 puntos básicos de índice de propiedad entre los más jóvenes. Sin embargo, los más mayores, los mayores de 65 años, pues la inmensa mayoría son propietarios. El 85% de la gente mayor es propietaria de su vivienda, lo cual es algo muy bueno, que los españoles sean propietarios. Pero el problema aquí es que los jóvenes pues cada vez lo tienen más difícil para acceder a una vivienda en propiedad. Y como digo, esto tiene que ver con las hipotecas, porque hay menos garantías. Hay menos garantías para los bancos, para que son los que te prestan el dinero para comprar una casa. Los jóvenes, como comentaba anteriormente, tienen que aportar el 20% del precio del inmueble que exigen las entidades para aprobar un crédito, para que se les conceda una hipoteca. En el año 2011, en cambio, no existía esa limitación y se ofrecían hipotecas por el 100% del valor de tasación de los inmuebles, de modo que pues era mucho más sencillo acceder a una vivienda en propiedad porque no era necesario, no hacía falta ahorrar dinero previamente para dar esa entrada. Pero, en segundo lugar, por esa inseguridad jurídica, porque las entidades financieras, ante esta suspensión de los desahucios hipotecarios en caso de impago, pues no van a poder recuperar ese inmueble y, por lo tanto, van a tener que asumir ese coste en sus balances, de tal forma que son mucho más cuidadosos, debido a ese mayor riesgo, a la hora de conceder créditos. Y cuando un banco restringe el crédito o exige más requisitos o condiciones más duras para ofrecer o conceder una hipoteca, normalmente los que salen más perjudicados son precisamente los más vulnerables, es decir, las familias con bajos ingresos, los jóvenes que debido a su precariedad laboral pues no van a tener posibilidad de contratar en ningún caso una hipoteca y por lo tanto acceder a un crédito. Es decir, que las medidas que aprueba una vez más el gobierno con la excusa de proteger a los más vulnerables resulta que perjudica muy especialmente a esos mismos colectivos que el gobierno dice proteger. Es lo que se conoce en economía como lo que no se ve. El gobierno dice una cosa, pero lo que no se ve es justo esto que os estoy explicando ahora, que son las consecuencias derivadas de este tipo de medidas. Y para hablar sobre ello, pues contamos con un jurista, con un abogado que, entre otras cosas, conoce en profundidad el tema de los desahucios, tanto de los desahucios por impago de hipoteca como los desahucios por impago de alquiler. Se trata de Javier Prudencio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Manuel. Encantado. Bueno, pues un auténtico placer que estés con nosotros. Oye, lo primero, ¿cómo valoras esta suspensión, esta nueva prórroga en la suspensión de los desahucios por impago hipotecario que ya lleva vigente desde el año 2013? Es decir, que ahora se prorroga hasta el año 2028, 15 años de suspensión de desahucios bajo determinados requisitos. ¿Cómo valoras esta medida y a qué colectivos afecta? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, decir que era una medida que estaba descontada desde Navidad. Era sabido que era parte del precio que el gobierno pues, iba a pagar a sus socios de coalición para convalidar esos decretos. Por lo tanto, no coge de sorpresa, por lo menos en estos, en estos últimos meses, para los que estamos un poco implicados en el tema de los desahucios hipotecarios. Esta medida como tal, pues hombre, lo que creo es que profundiza en el ataque al mercado hipotecario, al mercado crediticio y a la obtención de crédito que se inició con la Ley 1/2013 de protección al deudor hipotecario. Esta ley contemplaba esta medida presuntamente temporal, ya has comentado tú que lo temporal suele ser definitivo, pero contemplaba muchas otras también, que son igual de graves a la hora de acceso al crédito. Cuidado.
Por ejemplo, sabemos que en caso de un embargo judicial por una deuda, el salario mínimo es inembargable, por lo menos el importe del salario mínimo. Bien, pues la Ley 1/2013 lo que convierte en inembargable es el 150% del primer salario mínimo. Por lo tanto, una persona, un joven que esté cobrando hoy día el salario mínimo, pues lo que se convierte es en absolutamente inembargable. Creo que son 1.100 euros ahora el salario mínimo. Pues estamos hablando de que hasta 2.850 euros que gane ese señor en su nómina son inembargables judicialmente si la deuda tiene causa hipotecaria. Sería el caso, lógicamente, de un impago de hipoteca. Por lo tanto, pues bueno, ¿esto qué es lo que provoca? Entre otras cosas, como efecto económico, pues lógicamente lo que has dicho tú, una restricción de crédito brutal hacia estos colectivos. Claro, es que curiosamente la ley hipotecaria, que, corrígeme si me equivoco, tú eres jurista, pero la ley hipotecaria en España funcionaba a las mil maravillas. De hecho, esa es una de las razones por las cuales la inmensa mayoría de españoles son propietarios, a diferencia de lo que sucede en otros muchos países. También hay cuestiones culturales y demás, pero sí es cierto que la ley hipotecaria funcionaba muy bien, y prueba de ello es que la ley hipotecaria nace como tal a finales del siglo XIX y ha estado vigente durante muchísimos años, funcionando perfectamente bien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, otorgaba garantías a la entidad financiera, otorgaba muchas garantías a los bancos que prestaban dinero, una garantía real que era recuperar el inmueble y además recuperar la parte que la diferencia entre el valor del inmueble y el resto del crédito, porque lógicamente el que impagara la hipoteca luego tenía que hacer frente en el futuro con su sueldo o con otros activos para completar la restitución del crédito fallido. Es decir, que era muy garantista en el sentido de que otorgaba muchas garantías a las entidades financieras, y eso hacía que, lógicamente, se reducía el riesgo a la hora de prestar dinero, lo cual pues hacía que mucha gente pudiera acceder a un crédito. Eso, sin embargo, cambia con la modificación de la ley hipotecaria, corrígeme si me equivoco, Javier, en el año 2013, no solo con la suspensión temporal, entre comillas, de los desahucios por impago para determinados colectivos vulnerables, sino muy especialmente con el tema del umbral inembargable. Claro, si dejas de pagar la hipoteca, pero sigues debiéndole dinero al banco y el precio de la casa no cubre la deuda total con el banco, y el banco, sin embargo, no te puede embargar parte de tu sueldo para poder recuperar su dinero, pues evidentemente lo que eso hace es que excluye a una parte muy importante de la población del mercado hipotecario. ¿Esto es así, entonces? Bueno, por puntualizar un poco, la ley hipotecaria en España es hermana carnal del sistema de registro de la propiedad. Efectivamente, nacen ambos a finales del siglo XIX. El sistema del registro de la propiedad que da una seguridad jurídica en España envidiable, y además envidiable a nivel mundial. Ya lo quisieran mucho en otras legislaciones, incluyendo legislaciones o sistemas de derecho anglosajón, donde la propiedad de un inmueble registralmente puede pasar de todo con ella. En otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, la parte molar de la operación de una compra-venta inmobiliaria se va en aseguradoras. Aseguradoras que te aseguran para el caso de que el que te venda el inmueble no sea el propietario. Esto no pasa en nuestro sistema, en base efectivamente a la legislación de registro de la propiedad que tenemos y en base a la ley hipotecaria. El principal pilar de esta legislación sobre registro de la propiedad y bueno, la ley hipotecaria que se sustenta un poco en ella, es un sistema de desahucios que asegura que efectivamente se pone el bien inmueble efectivamente al final del proceso correspondiente, bueno, pues que ese bien inmueble pasa a manos de su nuevo propietario, ya sea el acreedor o, en este caso, el sistema español ha estado diseñado siempre para favorecer que este acreedor sea un tercero que lo adquiera en subasta pública, ¿vale? Lo que se modifica en la Ley 1/2013
no es la ley hipotecaria o la legislación sobre el registro de la propiedad, que sigue igual, sino la ley de enjuiciamiento civil. Son modificaciones de facto a la ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula los lanzamientos, los desahucios, y es la que regula los embargos dinerarios posteriores. Efectivamente, te hace, en primer lugar, imposible, te prohíbe el lanzamiento del deudor hipotecario persona física que reúna una serie de requisitos y posteriormente su embargo. También hay que puntualizar otra cuestión. La Ley 1/2013, en primer lugar, prohíbe este lanzamiento, este desahucio, cuando el adjudicatario es el propio ejecutante o una entidad, las llamadas inmobiliarias de bancos, que actúan por cuenta y en dependencia del ejecutante. Esto pasó muchísimo durante la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, a partir del año 2020, a partir de la modificación de la Ley 1/2013 que se hace en plena pandemia, esto cambia. Y ahora ya no se puede desahuciar, sea quien sea el adjudicatario. Que, por ejemplo, Manuel, tú mismo participas en una subasta inmobiliaria por un inmueble que subasta un banco cualquiera en una localidad, pujas, pagas el remate y cuando vas al juzgado a pedir la posesión te encuentras con que no puedes lanzar, ¿vale? Bueno, ¿esto qué es lo que ha provocado? Aparte del efecto primero que ya estaba viendo de restricciones de crédito, el banco al final pues podía tener la esperanza de que se adjudicase la vivienda a un tercero. No pasó durante los años del estallido de la burbuja y se crearon, pues en fin, grandes, bueno, el propio Banco Malo, la Sareb, que se llamó, para quedarse con todos estos activos, ¿no? Pero una vez recuperada la situación, sí había mucha gente participando en este mercado de subastas. Bueno, ahora lo que sucede es que este mercado de subastas tampoco funciona, porque el subastero, el profesional de la subasta o simplemente que se dedica ocasionalmente a ello, no acude directamente a estas subastas, ¿vale? Ya no se acude a subastas hipotecarias sobre el domicilio habitual del deudor, simplemente. Por lo tanto, lo que se está obligando de facto es a que tenga que ser el propio banco, con la consiguiente pérdida, el que se adjudique este activo para su balance, y bueno, pues por el 70% del valor de tasación, y en el caso de que no cubra la deuda, pues muy difícilmente podrá resarcirse de esa deuda, puesto que el 150% del primer salario mínimo es inembargable. Claro, es que lo has explicado perfectamente. Claro, mayor riesgo para recuperar la deuda fallida, pues más cuidado a la hora de conceder créditos. Y por lo tanto... Bueno, esa desde luego es la consecuencia económica final, pero hay otras consecuencias, Hay otras consecuencias. Vamos a ver. Te voy a hablar de una consecuencia, digamos, positiva o socialmente positiva, y luego te hablaré de otras y me las calificas tú, mira, la primera es, el deudor en mora hipotecaria ha mejorado muchísimo su posición negociadora. Por lo tanto, es perfectamente posible, y en muchos casos ha sucedido y sucede, que este deudor en mora hipotecaria, lo que ya no puede hacer frente a su hipoteca, negocia con el banco lo que se vino a llamar dación en pago. Realmente se articula como compraventa, pero bueno, digamos dación en pago, se ve libre de la deuda, y o bien el banco o su inmobiliaria se quedan con el activo y lo pueden volver a poner en el mercado, o bien durante un tiempo este deudor hipotecario, que ya no es propietario, se queda ahí dentro con un contrato de alquiler social. Y esta gente, pues en fin, por lo menos tiene una salida desde el punto de vista económico a un nivel de endeudamiento que de otro modo pues le aplastaría de por vida. Esto es una consecuencia y no me parece una consecuencia negativa, y también te la digo. Luego, bueno, lo que se ha creado es un colectivo de antiguos deudores hipotecarios que no son exactamente ocupas, pero están dentro de la vivienda sin más título que un auto obtenido al amparo de la Ley 1/2013, que se va renovando o no según quiera el legislador,
y que son indesahuciables, ¿vale? O sea, si les queremos llamar ocupas, que a mí no me parece muy exacto, serían ocupas indesahuciables. Estos activos inmobiliarios, tanto los que están en manos de antiguos propietarios devenidos en ocupas indesahuciables, como los que están en manos de antiguos propietarios devenidos en inquilinos, han dado lugar a un submercado inmobiliario bastante potente, pero de muy alto riesgo, sobre todo legislativo y judicial, que es lo que se llama el mercado de inmuebles ocupados, ¿vale? En algunos casos, debido a la mala o pésima gestión de las grandes inmobiliarias, muy particularmente del Sareb, pues son simples ocupas que han entrado allí en un inmueble vacío pegándole una patada a la puerta. Pero en otros casos son antiguos deudores hipotecarios que tienen la protección frente al desahucio de un auto 1/2013 o que tienen un contrato de arrendamiento a precios muy bajos de alquiler social que tarde o temprano expira, y bueno, esto genera pues un submercado inmobiliario, insisto, de alto riesgo. Una de las cosas más comunes que ocurren es que estos inmuebles son adquiridos a precio muy bajo, y luego el nuevo propietario o bien aguanta la situación, si el caso de que tenga un ocupa indesahuciable, o bien acude al juzgado con éxito desigual según cuál sea el caso, porque, insisto, la inseguridad jurídica y la incertidumbre es muy elevada, o bien pura y simplemente recompra o compra la posesión del inmueble a quien sea que esté ahí dentro, ¿vale? Antes de poder poner este inmueble de nuevo en el mercado bajo la modalidad que sea. Pero luego hay consecuencias derivadas que efectivamente, como bien comentas, Javier, pues no se ven, ¿no? Pero que son fruto de tienen su origen en el mismo elemento. De todas formas, y ya para ir terminando, Javier, lo que sí está claro es que restringir, incluso suspender, como se ha llevado a cabo desde el año 2013, incluso de forma mucho más taxativa desde el año 2020, con la excusa de la pandemia, los desahucios hipotecarios, restringe también la concesión de hipotecas. Desde tu punto de vista, Javier, ¿cuáles son los colectivos que se ven más afectados por esa restricción? ¿Los colectivos que hoy por hoy están excluidos directamente o tienen muy complicado el poder acceder a una hipoteca para comprar un inmueble? Hombre, son colectivos básicamente los más vulnerables, o digamos los menos pudientes. Básicamente estamos hablando de toda aquella unidad familiar o todo aquel individuo que no esté, pues en fin, con unos ingresos fuertes, y cuando digo unos ingresos fuertes digo por encima de los 2.000 euros mensuales, que ya es para la situación actual bastante, sobre todo si lo miramos de manera individual. Pues es muy complicado que pueda acceder a una vivienda. En el momento en el cual nos estamos encontrando con colectivos que son inembargables, pues la situación es complicada. Por seguir señalándote y acotándote un poco más el tema, todos los que puedan ser beneficiarios de una suspensión 1/2013, por ejemplo, gente muy joven, no por su juventud, sino porque llegado el momento de una ejecución hipotecaria van a tener hijos menores de edad y por lo tanto van a enmarcarse dentro de lo que se marca como vulnerables. Otro colectivo, pues digamos gente mayor, y cuando digo gente mayor digo simplemente mayor de 40, mayor de 50. Llegado el caso de una ejecución hipotecaria, un mayor de 60 años se encuentra dentro de la Ley 1/2013, se encuentra dentro del ámbito y por lo tanto también podría solicitar una suspensión de su lanzamiento por tanto tiempo como sucesivos gobiernos sigan prorrogando esta situación en teoría excepcional. Otro colectivo, que voy a decir, minusválidos, misma situación. Mujeres víctimas de violencia de género, misma situación. Familias monoparentales, misma situación.
todos los colectivos señalados en el artículo 1 de la Ley 1/2013 son colectivos que lo tienen muy, muy, muy difícil para que se les conceda una hipoteca. Claro, es que este es... Por la propia promulgación de la Ley 1/2013. Claro, esto es con lo que comentábamos antes de lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve y lo que vende los políticos que ponen en marcha este tipo de medidas es, bueno, de esta forma pues beneficiamos a todos estos colectivos que en caso de que impaguen la hipoteca no van a ser desahuciados, pero lo que no se ve, y esto es importante señalarlo también, porque cuando algunos de estos colectivos antes tenían acceso a hipotecas, ahora no lo tienen. Y dirán, bueno, ¿por qué? ¿Qué malos son los bancos? ¿Qué malos son las entidades financieras? No, oiga, es que no les conceden crédito porque precisamente como ustedes son colectivos calificados como vulnerables según la ley y por lo tanto no pueden ser desahuciados en caso de impago, directamente el riesgo de prestarles dinero es tan alto que muchos evidentemente quedan excluidos del mercado. Pero esto ha pasado exactamente igual, está pasando, de hecho, con las suspensiones de lanzamientos que, bueno, fueron primero a raíz de la pandemia, luego a raíz de la pandemia y de la erupción del volcán de La Palma. Posteriormente se sumó, y no es una broma, lo pone en los en el digamos exposición de motivos de las diferentes leyes, la guerra de Ucrania, para suspender lanzamientos también arrendaticios y también de meros ocupas o precaristas sin título. Pero me centro en los arrendaticios porque es donde realmente digamos que hay un mercado. Los desahucios por impago de alquiler. Por impago de alquiler, no solo por impago de alquiler, cuidado, también por expiración de plazo contractual, también porque el contrato de alquiler ha llegado a su fin. Bueno, pues efectivamente nos estamos encontrando con dificultades desmedidas a la hora de desahuciar a estos colectivos. Ojo, cuidado, al final en estos casos desahuciarse se desahucia. Lo que ocurre es que se puede tardar mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando digo esto, para que nos hagamos una idea, de media, en el año 2019 estábamos desahuciando en Madrid capital entre 6 u 8 meses, se lo podía perfectamente decir a un cliente mío y quedar bien, y ahora mismo ya le estoy diciendo cualquier cosa entre 10 y 14, para que tengamos claro de lo que estamos hablando. Es muy excepcional, aunque también se da suspensiones de desahucios arrendaticios que duren años y años. Bien, el mercado, los ofertantes de vivienda en alquiler se defienden de esto. ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, los que siguen en el mercado de vivienda, lo que hacen es simplemente que restringen el acceso a su vivienda. Directamente, ya no corren riesgos con colectivos que puedan en un momento dado ser considerados vulnerables. Y luego, por supuesto, otra parte muy importante del mercado de vivienda en alquiler, que en España está, y creo que lo sabes casi mejor que yo creo, muy atomizado y está en manos de cientos de miles de pequeños particulares. Bueno, pues resulta que muchos de estos particulares, si no una cierta mayoría, pueden permitirse directamente convertir su inversión en mero ahorro y protección contra la inflación y cerrar las viviendas, retirarlas del mercado. Ambos fenómenos se están dando. La retirada del mercado, a mi juicio, a un nivel mucho menor, pero desde luego la restricción de quién accede a la vivienda sí que se está viendo por parte de todos los operadores del mercado. Está habiendo colectivos que directamente ya están pasan de vivir en Madrid a buscar vivienda más allá de la M40. Y eso, digamos que lo estoy viendo en el día a día. Javier, este tema, el tema de la escasez de vivienda en alquiler, está muy relacionado con esto que estás comentando y esperemos que más adelante podamos destinar algún programa específico a las claves de esa escasez de vivienda en alquiler y poder contar con tu testimonio, con tu conocimiento sobre la materia para aclararnos pues las claves de este fenómeno. Javier Prudencio, muchísimas gracias, abogado, jurista,
dedicado, entre otras cosas, a temas relacionados con los desahucios, gran conocedor de esta materia. Un auténtico placer. Espero que puedas visitarnos próximamente para tratar, precisamente, profundizar un poco más en el tema del mercado del alquiler. ¿Te parece? Necesitéis, Manuel, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Adiós, adiós. Pues esta es la realidad. Lo que se ve y lo que no se ve. Que el gobierno protege a los colectivos vulnerables suspendiendo los desahucios por impago de hipoteca. Pues se les acabó el crédito. Esos colectivos no van a poder conseguir hipotecas, cosa que antes sí sucedía, especialmente los más jóvenes, muy perjudicados por este tipo de medidas. Que el gobierno se saca de la manga la prohibición o la demora en los desahucios por impago de alquiler para colectivos llamados vulnerables. Muy bien. Pues habrá esos colectivos que, siendo inquilinos, cuando se aprueba esa ley, en caso de que impaguen, pues tardarán más en echarles de esa vivienda que no es suya, por morosos. Pero, al mismo tiempo, precisamente como se ha aprobado esa falsa protección para esos colectivos van a tener imposible alquilar una vivienda. Porque a ver quién es el propietario estúpido que alquila una vivienda a un colectivo de esas características y luego, en caso de que vengan mal dadas y le dejen de pagar la renta, le dejen de pagar el alquiler, se las va a ver y desear para recuperar lo que es suyo, su inmueble. Esto es el socialismo, amigos. Lo que se ve y lo que no se ve. Y hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, agradecer a nuestro patrocinador Primor por su apoyo. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.